Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestro taller dirigido a escritores y guionistas. Vamos a iniciar hoy con muchos ejercicios y vamos a aclarar muchas dudas. Esta semana toca que hagamos una recapitulación y la razón concretamente es que cumplimos un periodo que incluye un número de clases y un número de temas que debemos resumir para que tengamos una idea bien armada de lo que hemos aprendido, de lo que hemos practicado. De otra manera, pues como que se nos va el asunto y a la hora de escribir, sobre todo, se nota mucho. Se nota, de hecho yo puedo notar cuando el arranque de un texto tiene una preparación previa de planeación, de estructura, y cuando no la tiene, inmediatamente se nota. Ustedes van a decir, ¿qué será brujo o qué? ¿Cómo es que lo nota? Pues lo noto por una razón simplemente muy sencilla. Cuando el escritor arranca con un párrafo muy corto, uno, y dos, cuando arranca con muchas comas, inmediatamente me doy cuenta que ese escrito no tiene un respaldo estructural. Porque en el primer párrafo particularmente se nota mucho el cómo tiene armada la idea. En el primer párrafo de una novela no estamos hablando de un párrafo periodístico. No es lo que se conoce como una entrada en donde debemos resumir la noticia en un determinado número de líneas y resumirla de la manera más clara, más concisa, pretendidamente objetiva, porque no existe el periodismo objetivo y de hecho no existe la comunicación objetiva, puesto que es comunicación, ya no puede serlo, ¿verdad? Entonces, creo que ni la experiencia podríamos decir que es objetiva, pero bueno, ahorita seguimos con eso. El asunto es que cuando nosotros arrancamos una narrativa, una novela, en el primer párrafo es muy importante que captemos la atención del lector, pero de una manera en que creemos una expectativa. Lo primero que se nota en el primer párrafo son dos cosas, una de dos cosas, o fuerza o debilidad. Y todavía más. Lo primero que se nota en un párrafo es o estructura de pensamiento o falta de estructura de pensamiento. Y todavía más. Lo que se nota en un primer párrafo es si el escritor realizó o no un plan básico para poder desarrollar su trabajo. Aquí el asunto que tenemos es que aclarar todas estas palabras y no hablar de ello como algo sobreentendido, sino ser muy concretos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la narrativa, como la vida misma, está sujeta a la ley de causa y efecto. Ahí está eso anotado en el pizarrón. La narrativa, como la vida misma, está sujeta a la ley de causa y efecto. De tal manera que no puede haber en una narrativa un efecto sin causa. Y tampoco podemos, o no debemos al menos, dejar una causa abierta y luego seguirnos con todo el asunto y de repente ya acabamos de narrar y esa causa que dejamos se queda como un hilo suelto y entonces no tuvo efecto. No debemos dejar causas sin efecto ni efectos
sin causa. ¿Eso está claro? Creo que esto lo debemos tomar muy en cuenta, porque cuando dejamos un efecto sin causa o una causa sin efecto, debilitamos automáticamente la narración. Se hace endeble y se queda un agujero abierto, decimos, en ese lugar. Entonces, por favor, el escritor tiene que ser consciente cuando escribe, cuando ya terminó su trabajo, de un aspecto muy importante, y es cuáles son las causas que dejé resueltas y cuáles son los efectos a los que les di causa. Y la lee y hace su lista de efectos y su lista de causas. Pero todavía estamos hablando muy subjetivamente. Necesitamos puntualizar más. ¿Qué cosa es una causa? A ver, ya tengo micrófono aquí, entonces de inmediato vamos a empezar a usarlo. ¿Qué cosa es una causa? Porque si no, pues estamos hablando y ni siquiera nos acordamos de pensar, definir qué es una causa. Buenas tardes. Una causa sería una decisión que tomamos. Una causa es una decisión que tomamos. ¿Necesariamente tiene que ser una decisión? No, no necesariamente. Puede ser una decisión basada en algún hecho o algo que nos obligue a algún fenómeno que nos obligue a tomar alguna decisión para tomar un camino hacia un lado o hacia otro. Ok, bien. Por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Didier. Yo creo que una causa es una decisión que tomamos y que tiene una consecuencia positiva, negativa, pero siempre va a haber... bueno, también me recuerda mucho la ley de Newton, que es a toda acción corresponde una reacción. A ver, un poquito más clarito, hablen más clarito. No sé por qué nos ha dado ahora por hablar entre dientes. Se considera muy de la onda, muy moderno, hablar así como que no quiero hablar, ¿no? Como que te digo, pero no te digo. Y así como estoy hablando ahorita. Como que sí, como que no. Pues no sé, algo así, casi seductor, ¿verdad? Bueno, a ver, viene. Bueno, lo vuelvo a decir, es una decisión. Una decisión que tomamos y que tiene consecuencias, o puede ser una consecuencia positiva o una negativa. Ok, viene. Oscar. Buenas tardes, yo soy Oscar y pues realmente yo creo que una causa es un evento, no sé, de cualquier índole que provoca un sinfín de acciones o de sucesos hilvanados a partir de ese evento. Ok, viene. Francisco, órale, bríncale para que pesques el micrófono. Buenas tardes. Una causa es un origen, no necesariamente personal. Podría uno observarla o no, y también podría ser una decisión, pero esta decisión también está basada en una causa. Vaya, sin escapar de la causa y el efecto. Bueno. Fernando. Bueno, causa viene de causalidad, una razón, un evento. Entonces todo evento va a tener una consecuencia. Ok. Bueno, no critico las respuestas, cada quien su concepto. Ahora les voy a dar otra versión. Causa es cualquier acción realizada que provoca una reacción proporcional y en dirección ocasionalmente inverso, contrario, en dirección contraria. Entonces, causa es toda acción. Con cada uno de mis actos, palabras, las podemos incluir en las acciones,
pensamientos, etcétera, provoco una reacción proporcional y en ocasiones proporcionalmente inversa. ¿De acuerdo? Yo lanzo una canica, siempre yo lanzo una canica y eso es una acción. ¿Sí? De veras que nos estamos volviendo sofisticados, ¿eh? Bueno, no sé, perdonen que me dé por sorprendido, pero por asombrado, pero nos estamos volviendo muy sofisticados. Le llamamos evento, le llamamos, ¿qué más le llamamos? Bueno, toda una serie de términos, cuando es llana y concretamente una acción cualquiera, de orden objetivo o subjetivo, que provoca una reacción proporcional y en ocasiones inversa. Entonces yo lanzo un golpe y me encuentro con una resistencia, no necesariamente contra una persona, ¿verdad? Un martillazo, por ejemplo, y me encuentro con una resistencia y un efecto, ¿correcto? Ve, piénsenlo. Utilizo unas pinzas, imprimo fuerza y me encuentro con una resistencia y tengo que imprimir más fuerza, etcétera. Pueden ponerse 1000 ejemplos, pero en sí, en concreto, es una acción que provoca una reacción. Entonces, causa y efecto están vinculados indisolublemente. No ven por qué no podemos dejar abierto una causa. No es porque lo diga aquí el instructor, el coach. No es por eso. Es que en la vida no hay efecto sin causa, ni causa que no tenga un efecto. Hola, bienvenido. ¿De acuerdo? Tiene que haber, forzosamente, si hay una acción, tiene que haber una reacción, un efecto. Bueno, vean ustedes todo lo que nos tardamos para recordar estos asuntos de la causa y el efecto. La ley que rige la vida, y tampoco lo dice el coach, no es porque lo diga el coach, ¿sí? La vida está hecha de causas y efectos, acciones y reacciones. Y con acciones y reacciones se teje la temporalidad, el tiempo. Se crean referentes y entonces puedo calcular el tiempo de la acción, del efecto con respecto a la acción. ¿Qué tan cercano es el espacio, tiempo, entre una y otra? ¿O qué tan lejano es ese lapso entre una y otra? Y vean todo el material que estoy teniendo aquí para escribir una novela, una narrativa, porque yo puedo poner la causa, ¿qué les parece en el segundo o primer párrafo? Bueno, en el tercero, ¿no? Y a lo mejor la dejo sin efecto y la tomo en el antepenúltimo o en la penúltima página de la narración. ¿Sí? No se les olvide la cámara, por favor. Cuando llegan, ahí está una cámara. Sí, porfa. Bueno, entonces, yo puedo abrir una causa en la primera página, X párrafo, y me voy así, toda la novela, y no le doy el efecto, retardo el efecto hasta la penúltima hoja de la novela. Y lógico que va a causar un impacto bárbaro, porque además es como un efecto en cámara lenta, porque aparentemente esa acción no va a estar presente, pero resulta que sí.
de alguna manera, es el suspenso. ¿De acuerdo? Lo vemos en una película, vemos una escena en donde hay una acción, cualquiera que sea, a los primeros 3 minutos de la película, y ya, y nos dejaron como que, ¿y eso qué? Y luego aparece muy cerca del final la consecuencia, y entonces nos ayuda a darle sentido a la totalidad de la película. Pues estamos enseñando actividades artísticas, por favor. Con esto yo me sentiría, en lugar de ustedes, pues muy a gusto, muy complacido de que estoy aprendiendo cosas que realmente son útiles para escribir y para convertirme en un escritor. Entonces, aprovéchenlas. Bueno, y ahora voy a lo que sigue. Cuando yo voy a empezar a escribir, lo primero es que yo piense, personaje, ¿va a ser hombre, mujer o todas las variantes actuales? ¿Sí? ¿Qué va a ser? Ya lo tengo. Perfecto. ¿Sí? Género. Porque si dice sexo, bueno, ¿qué les cuento? No, mejor género. ¿Eh? Sí, ya, ahí lo dejamos. Género. Bueno, entonces, primero género. Luego, siguiente cosa que tengo que pensar como escritor. Espera, eso va a entrar en la descripción del personaje. ¿Cuál es el propósito central del personaje? ¿Cuál va a ser el propósito central del personaje en esta historia? Que ya desde luego, pues ya me inspiré, ya me tomé mi cafecito y toda la cosa, y ya me puse a consultarle a las musas, ¿verdad? A solicitarles inspiración. Bueno, ya que les solicité y me contestaron que bueno, vamos a echarte la mano, entonces ya puedo empezar con estas preguntas. Género, y luego, inmediatamente después, y en esta historia que tengo perfilada, si no tienen perfilada historia, olvídenlo, porque ni funciona esto. Esto no es receta. Entonces, oficial, ¿cómo está? Buenas tardes. Entonces, si ya tienen perfilado la historia, es la pregunta que sigue. ¿Cuál es el propósito central de este personaje? Propósito central. Mucho ojo, aquí es donde vamos a entrar para que vean por qué luego menciono y hablo de la época esta medio curiosa. Y ahorita con lo que vamos a ver en el elemento, en el ítem que sigue, van a ver nomás. Empiezo con el asunto de la época. Dije propósito, no dije objetivo. Dije propósito, no objetivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién tiene el micrófono? Por favor, Francisco, bien de ahí. Lo tenía él en la mano. No es cierto. A ver, viene. Supongo que la diferencia estriba en que el objetivo es a corto plazo y la otra ¿cuál era? Propósito. Y eran dos, propósito y objetivo, ¿no? Ajá. El objetivo pudiera ser de corto plazo del personaje. Ajá. Y el objetivo, pues llegar... El propósito. El propósito, vaya, el propósito que es mediano o largo plazo después de haber logrado algunos objetivos que tenía planeados. Muy bien. No cabe duda que estoy con poetas aquí, intelectuales de cepa. A ver, ¿cuál es la diferencia entre propósito y objetivo? No me estoy burlando, es en serio. Le dan mucho bordado al asunto. Viene. La verdad no sé exactamente cuál es la diferencia, pero creo que podría ser que el objetivo es algo que se está como previendo antes incluso de hacer las cosas, ¿no? Solo como tener una idea de lo que se va a lograr. Y el propósito es una vez que ya se logró. Algo así lo entiendo.
Ok. Fernando. Propósito lo entiendo como la razón principal de la historia. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a presentar? Por fin. El propósito puede englobar varios objetivos. Pero un objetivo jamás puede incluir varios propósitos. ¿Por qué? Propósito es el acto, ese acto invisible que surge de la voluntad humana como una razón para vivir. ¿Ven por qué digo que son ustedes intelectuales? Porque siempre les contesto de una manera en que lo primordial para mí es el contacto con la vida, con el acto de vivir, con el fenómeno de vivir. Entonces, propósito es el suceso, es la visión misteriosa, extraña, invisible para los demás, que nace directamente de la voluntad humana y le da razón para vivir. Porque si no caemos en esta cosita, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Hoy, violines. Tu objetivo en la vida. Pues dirás mis objetivos. Y ven cómo este manejito del lenguaje que hacemos actualmente hace que acá ande así como que quiere y no quiere. Sí, señor. Entonces se podría entender, o más bien se debe de entender que el propósito es algo más trascendental, Exacto, algo más sustancial que un objetivo. Dijiste la palabra clave. Trascendental. Sustancial. Algo más importante. Sí, el sustancial. Es algo más vacuo. Sí. El propósito tiene que ver con la naturaleza del ser. El objetivo con una estrategia. Esa es la diferencia. El propósito en la vida responde a la naturaleza del ser. Y el objetivo u objetivos son la estrategia para el propósito. ¿Vieron la diferencia? Claramente, ¿verdad? Yo veo ojos que sí dicen, sí entendí. Perfecto. Entonces, lo que yo me tengo que definir del personaje es cuál es su propósito. Y al enterarme de su propósito, me entero de su naturaleza. Fíjense qué truco tan amable para el escritor. Si yo me entero del propósito sustancial del personaje, ya me enteré de su naturaleza. Todo lo que tengo que hacer es doblarla. ¿Ven? Creo que sí me están siguiendo, ¿verdad? En línea, por favor. Espero que estén. Saludo a mi amigo el doctor José Luis Valdés. Y esta sesión tiene mucho que ver con que ya nos movamos a una narrativa un poquito más, como que ya queriendo ser medio profesionales, ¿no? Porque todavía los veo con el titubeo de echar mucho de su ronco pecho, mucho de corazonzote ahí puesto, y poco de acá, poquito. Mucho grandote y poquito. Entonces así no funciona. Mejor al revés. Buen tamaño y más chico, para que entonces camine.
¿De acuerdo? Ok. Ahora sí, si mi personaje tiene un propósito, ya dijimos que una razón sustancial, etcétera, etcétera, tengo que averiguar, y ese propósito, ¿en qué contexto lo tiene? Me estoy imaginando, me vinieron a la mente un montón de cosas ahorita. Me estoy imaginando, algunos de los personajes de un libro célebre, hasta prohibido en México, que escribió un antropólogo norteamericano llamado Oscar Lewis, ¿sí? Y el libro se llama Los hijos de Sánchez. Y es un estudio antropológico que realizó sobre la vida de la familia Sánchez. La familia Sánchez, que vivía aquí adelante, el centro histórico, ¿verdad? Y la familia Sánchez, el padre de la familia Sánchez, era el encargado de hacer las compras de mercado para un restaurante muy famoso que está aquí en el centro histórico, en la calle de Tacuba. Para más señas. Conocí a los personajes, conocí al autor, tuve la fortuna de poder desayunar con él 3 veces y tuve oportunidad de platicar con él. Yo era un chaval, joven, un hombre muy joven en ese tiempo. Yo creo que era menor sí, era menor que tú. Tenía yo 17 años. Sí, ¿cómo no? Sí, claro que sí. Conocí a la esposa del dueño del restaurante y al círculo de amigos. Bueno, eso ya es plática personal. El asunto es que yo me imaginé ahorita en el contexto de una vecindad como la que vivían la familia Sánchez, un propósito, por ejemplo, de ser millonario de un personaje cuyo propósito es ser millonario, en ese contexto, ¿cómo sería? ¿Qué me daría? Lo que vamos a ver ahora. El tercer factor. Me daría el conflicto central del personaje. ¿Ya vieron cómo se va armando solito? Como en la vida. El personaje que damos debe tener un motivo sustancial que llamamos propósito. Pero ese propósito lo tiene en un contexto que es el de sus circunstancias de vida, de nacimiento, de crianza, qué sé yo. ¿De acuerdo? Aquí lo puse yo en la vecindad de la familia de don Jesús Sánchez, ¿no? Así se llamaba el señor. Entonces, ese es el contexto. Pero lógico que un propósito en un contexto determinado me da por resultado un conflicto. Pero ahí es donde vamos otra vez a nuestro tiempo. No sé si lo han notado, pero actualmente ya no se tienen conflictos ni de guerra. Ya no los llamamos conflicto. Pero estás hablando Un segundo, tantito, Francisco, perdón. No tenemos conflicto, tenemos, fíjense, en vez de conflicto ahora, tenemos un desafío, un reto. ¿Cuál es tu reto? No, si yo no tengo retos, maestro. Yo tengo conflictos existenciales. Porque todavía soy un humano que tiene conflictos. Una mesa de diálogo, bueno, está proponiendo una mesa de diálogo, yo creo que es buena idea, ¿no? Con un cafecito de por medio. Ok, entonces un conflicto es muy distinto, un conflicto de guerra
a decirle, es que en Afganistán hay un desafío de guerra. ¿No habrá? Ya me imagino a un general de división diciendo, ¿qué creen? Tenemos el reto de que nos invadieron. No creo, ¿verdad? Que dijera así. Se oiría modosito, amanerado, rebuscado, pues exactamente igual se oye en la actualidad. Mi reto, mi desafío. Mejor platícame de tu conflicto. Pero bueno, ya son posturas personales. Ahora sí, Francisco. Ya empezamos a tener la distinción, ¿verdad? La diferencia. Estaba pensando en que lo ideal es entonces es crear el contexto primero del personaje. Primero el propósito. Ya. Luego el contexto, que me va a dar por resultado un conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Conflicto. O, para que vean por qué no se puede llamar reto, desafío. Dame otra palabrita de estas que están en boga. Sí, no, es que no podía olvidársenos. Es que es mi campo de oportunidad. Imagínate a un general de división que le dice, que le dicen, le dice a sus subalternos, ¿no? Tenemos un campo de oportunidad nuevo. Nos invadieron anoche. Sí, bueno, puede ser, ¿verdad? A lo mejor estratégicamente. Pero por favor, quitémonos eso. Quitémonos eso. No tiene ni campo de oportunidades, ni tiene la propuesta de una pyme, ni tampoco tiene un reto, ni tiene un desafío. Tiene un conflicto para que tenga vida. Sí, señor. Pásenle el micrófono, ¿no? Por favor. A ver, Francisco, voy. Así no te tienes que atravesar. Sí. Entonces, yo entiendo que el contexto causa conflictos en el personaje. Sí, señor. No en el personaje, sino provoca un conflicto entre su propósito y el contexto. Okay. No porque a él lo conflictúe. Otra palabrita que hemos inventado. Estoy conflictuado. En vez de estoy en conflicto, estoy conflictuado. ¿De dónde salió eso? Son modismos de toda una época, producto de un amaneramiento en los modos de pensar. Para no llamarle al pan pan y al vino vino. ¿De acuerdo? Entonces, en el personaje no causa el conflicto. Hay un conflicto entre el contexto y el propósito, como si tuvieran una vida autónoma. ¿Se dan cuenta? Y ustedes, como escritores, les conviene verlo así, porque entonces van a descubrir el campo de guerra entre el propósito y el conflicto. ¿De acuerdo? Pero no nada más, ¿qué creen? No nada más puede tener un conflicto. Aquí sí es muy el personaje. También puede tener un dilema, que no es lo mismo. ¿Se han dado cuenta que la palabra dilema, cuánto hace que no oías la palabra dilema, Oscar? Pues de la boca de una persona, como un año casi. Como un año que no oía la palabra dilema. Por eso se lo pregunté. No, enigma no. Dije dilema. Enigma es otra cosa. ¿Sí? ¿Cuánto hace que no escuchabas la palabra dilema? No, muchísimo. ¿Cómo qué tanto?
Igual 1 o 2 años. ¿Igual qué? 1 o 2 años. 1 o 2 años. Moisés, También como 2 años más o menos. fíjense nomás de qué estamos hablando. La palabra dilema no la habían oído en 1 o 2 años. Si no crean que cuando me refiero a este tiempo como un tiempo en donde se nos acorta, se nos achica, se nos hace pequeñito, pequeñito, pequeñito el espectro del lenguaje y de las ideas. Cuando me estoy refiriendo a eso, sé por qué lo digo. Ahora, ¿me puede alguien decir qué cosa es un dilema? Empezamos por Moisés. Bueno, para mí un dilema sería tomar una decisión. O sea, estoy entre decidirme por una cosa o decidirme por otra. O sea, por otra dilema cosa. es igual que opción, ¿no, verdad? Exactamente, es una opción. A ver, viene. Yo creo que es una confusión. Una confusión, por ahí va. ¿Tú qué dices, Oscar? Digamos que es el estar entre dos, no sé, opciones distintas de algo que te abruma o te hace, no sé, como poner en un punto que tienes que tomar un camino, o sea, y tienes solamente, no sé, un par de opciones. Y el dilema es cuando no sabes cuál es el que más te conviene. Más o menos, pero no. Porque volvemos a lo mismo. Entonces, dilema es lo mismo que opción. No, el conflicto es el conflicto. No, voy a decirlo. Un dilema es cuando quiero las dos cosas al mismo tiempo y ambas se contradicen. Entonces, ¿ya quedó claro? Un dilema es querer ambas opciones, pero resulta que ambas son contradictorias. Ejemplo, estoy en un dilema oficial dietético. Quiero bajar de peso, pero sigo comiendo. Ese sería un dilema. ¿Perdón? No me quiero divorciar, pero quiero seguir en otro lado, etcétera. Entonces, en una palabra, cuando quiero ambas cosas y las dos se contradicen. ¿Ya me expliqué? Sí. Dilema es estar en un estado de contradicción interior y que no se resuelve. ¿Quedó claro? Entonces un personaje, vamos a repasar. Ahorita vamos para la disyuntiva. Vamos a repasar. Decíamos que estoy ya con una historia terminada, más o menos prevista, y a partir de la historia prevista pienso en un personaje. Voy por el primero. Pueden ser varios, pero tengo que empezar por el primero. Un personaje. Ese personaje lo pienso con un propósito. Primero decido si es hombre o mujer, género, luego con un propósito. Ese propósito en un contexto. Del propósito y el contexto saco el conflicto o dilema. Cualquiera de los dos. Conflicto o bien, en otro caso, dilema. ¿Perdón? No, es uno de perdida y el otro, el central. Entonces, ¿ya me expliqué? No se trata de que, ya me está diciendo el compañero de que, bueno, pues si no le puedo crear conflicto ya de perdida, un dilema. No, ¿qué pasó? No necesariamente.
No necesariamente. Vean nomás, ya está yendo a nivel social. El conflicto puede haber entre el propósito de una chica que se quiere casar con Francisco y se viene toda la familia encima. Puede ser que no se venga, espérate. Puede ser que, espérame tantito. Puede ser que no, es que quieres saberlo ya, ¿no? Si no estás con una computadora, maestro, ¿no? ¿Dónde tengo el enter, no? Ok, entonces espérate. Entonces, a ver, el conflicto puede ser social y puede ser un conflicto unipersonal. Puede ser nada más el papá, o puede ser nada más la mamá, o a lo mejor es la hermana. Desde luego que se socializa, en eso estoy de acuerdo, con otra persona, con una segunda persona. El conflicto. ¿Correcto? Y el dilema, eso es muy bueno lo que estás diciendo, si yo no estaba en desacuerdo contigo, nomás quería que me dejaras hablar. Y el dilema es estrictamente individual. Le llamaríamos otra palabra que no has oído en años, o a lo mejor nunca, solipsista. ¿No, verdad? A ver, búscale, sí, búsquenle a Master Google, por favor, solipsista. Solipsista, ya le está diciendo al teléfono que por favor busque solipsista, que busque un solipsista. Y creo que ya le contestó el teléfono, solito, ¿eh? Pues es el asunto de que aquí es la tecnología. A ver, señor Francisco, a ver, voy con el micrófono. Va, viene. Creo que no te oyen. Bueno, ahora sí. Dice, está vinculado a la dimensión moral de formas de subjetivismo o solipsismo radical. Lógica privada, autoedificación. Es una forma introyectada. A ver, viene. Forma radical del subjetivismo según la cual solo existe o solo puede ser conocido el propio yo. Exactamente, es una forma radical de autorrazonamiento en donde me desconecto del mundo y de alguna manera solo existe mi propia razón. En pocas palabras, la persona que habla consigo misma. No necesariamente tiene que hacerlo verbalmente, porque ya sería otro caso, sino que únicamente está tomando en cuenta a sí misma. Es de alguna manera una expresión, para acabar pronto, del egoísmo más reconcentrado y radical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya nos quedó claro? Entonces, el dilema es algo que centra a la persona en sí misma. No la pone en conflicto con el afuera, sino con el adentro. Y entonces dice la chica, pues sí, es que yo pensé casarme con Francisco, pero también pensé en no casarme con él. Y la verdad, ni quiero casarme con él, ni no quiero casarme con él, o sea, y acaba perdida y ya total, pobre Francisco ahí anda, ¿qué hago, no? ¿Yo qué hago? Pues ya, ¿qué pasó? Pues que ni hagas nada, porque ya te desapareciste. Ya la muchacha está metida en su plática consigo misma. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, un personaje va a experimentar o un dilema o un conflicto. Conflicto, quedamos que es con el afuera. Dilema, con el adentro. ¿Y de qué manera le va a afectar al personaje tener dilema o conflicto? De una manera radical. Les voy a decir por qué. Si el personaje tiene un conflicto, el personaje está definido como sujeto. ¿Se acuerdan lo que platicamos? ¿Un día? ¿O ya no se acuerdan? Hoy tengo que repetir esa clase. Un sujeto lo vive como sujeto
Y si tiene un dilema, lo convierte en objeto. ¿Se dan cuenta? Entonces, si mi personaje va a tener dilema, va a ser objeto, por lo tanto, proclive a ser víctima. Vean ustedes todo lo que llevo de la historia. La chava me dejó y ya soy el objeto de la chava que me abandonó, me dejó en un rincón, dice por acá, como trapo, dicen los compañeros. Estoy traduciendo para no andar con el micrófono. Entonces sí me estoy explicando. Cuando una persona es un objeto, cuando el personaje es un objeto, entonces lo más probable es que el personaje sea proclive a ser víctima. Esas son las primeras decisiones que yo tengo que tomar. Bueno, ahora ya vamos a empezar a escribir.